Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás, estás? Giovanna? Bien, bien, pues muy emocionada porque justamente hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para muchos que seguramente no saben al respecto o que les puede servir de guía y es la búsqueda de becas, ¿no? Para aplicar a una beca en otros países. Entonces, pues vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que se tiene que tener en cuenta al aplicar y pues vamos a verlo con una beca muy importante que es la Fulbright para profesores colombianos en inglés, ¿no? Exactamente, Giovanna. Sí, así es. Es importante primero hablar de las generalidades o los filtros por los que vamos a pasar para presentar una beca, sea cual sea primero. Entonces, comenzando, pues les pregunto qué requisitos o qué filtros creen por los que vamos a pasar. Yo creo que probablemente, digamos, muchas veces en este tipo de becas exigen que tú ya estés graduado o que presentes, digamos, cartas de recomendaciones, ensayos, que manejes cierto nivel del idioma. Exacto, sí. Eso Y por una Giovanna, parte. Pues yo creo también que hay que tener en cuenta mucho el perfil profesional que se tenga, ¿no? Lo que hayas hecho durante la carrera, lo que tengas de experiencia adicional que te pueda servir pues a mejorar ese perfil, ¿no? exacto, sí, pero pues hablando más de la beca, de lo que requiere la beca, es como esos documentos, primero vamos a hablar como de eso a nivel general. Lo primero son esas cartas de recomendaciones. Normalmente es importante, chicos, que tengan en cuenta que esas recomendaciones tienen que venir de personas que los conozcan, no solamente de personas que es el directivo, es el profesor, pero porque, ¿qué pasa? Puede que esas recomendaciones se caigan en las generalidades y pues la carta no tenga ningún impacto a la hora de postularse una beca, porque pues hay muchos, todos tenemos muchas cualidades buenas, pero pues obviamente cuáles son esas particularidades que me hacen especial para merecerme la beca. Entonces es importante que podamos acudir a un director, un profesor o al tutor de la tesis y que conozca nuestros logros, metas, objetivos y esas se puedan ver reflejadas pues en el papel, ¿sí? Importante. Importante los ensayos también, ¿sí? Los ensayos tienen que ser claros, tienen que estar vinculados con los objetivos de la organización, ¿sí? No solamente que estén bien redactados, sino que cumplan o respondan la pregunta de fondo, ¿sí? No es simplemente, bueno, si me preguntan, ¿por qué quieres ser profesor? Es más bien preguntar, ¿qué puedo aportar yo como docente y por qué me merezco esa beca? ¿Sí? ¿Por qué deben financiarme esa beca? También importante en relación a nuestros aspectos de la vida, ¿sí? Hablar de uno de ellos en específico y profundizar, porque eso es importante para la beca. No hablar de todos, porque perdemos profundidad, ¿sí? Y aprovechar la información para mostrar esas potencialidades personales que tenemos. Entonces, es importante eso. ¿Ustedes qué creen que otra actitud debemos tener para postularnos a la beca? Pues yo creo que de pronto ser como muy propositivo, demostrar que uno puede aportar muchas cosas que ellos no tienen y que solo tú les puedes ofrecer desde tu experiencia. Eso por una parte, pero también yo creo que cuando tú aplicas una beca, tienes también que ver la entrevista, es resaltar tu perfil frente al de otros, es la oportunidad que se tiene para demostrar que puedes de verdad llevar a cabo esa responsabilidad, porque en definitiva te están dando a ti la beca y la oportunidad, y eso requiere pues una serie de esfuerzos, ¿no? Entonces demostrar que tú puedes llevar a cabo obviamente todo lo que se requiere para hacerlo y que eres el candidato ideal para que sea dada esa oportunidad, ¿cierto? Exactamente, sí, estar totalmente vinculados y mostrar en la, en la personalidad esa pasión, el amor por lo que vas a hacer. Yo creo que es uno de los pesos más grandes a la hora de presentarse en una entrevista, ¿no? Que por cierto tiene tres partes a nivel general, ¿no? Siempre te van a preguntar primero por qué te postulas a esa beca, por qué te vinculas a la universidad, te van a preguntar sobre tu vida académica, ¿sí? Tu experiencia a lo largo de la universidad, en el pregrado o maestría, y por último, pues te van a preguntar sobre aspectos de la personalidad y cómo vas a asumir tú una situación específica. Entonces, es importante tener esos requerimientos
aparte, también es importante tener en cuenta el promedio, ¿no? Entonces, Joana, yo sé que tú tienes información del promedio y nos vas a hablar de eso un poco. Sí, eso, hay como varias opiniones al respecto y ciertas ideas ahí como encontradas. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan, chicas? ¿Será que es muy importante? ¿Será que no? Yo creo que sí, lamentablemente sí es muy importante porque tener el promedio te puede dar a ti como tu plus, tus puntos extras para ser elegidos y te ponen como que a luchar con otras personas. Y si tu promedio destaca, puede que seas elegido solo por eso, por hacer la diferencia. Sí, en realidad es como la parte cuantitativa, es como la muestra, la evidencia para saber, bueno, de cómo ha sido tu evolución a lo largo de la universidad. A veces sí es un poco controversial y a veces no debería ser así, porque no siempre una nota te define, pero pues bueno, es la regla y es la única forma en que pueden verificar eso. Sí, es cierto, chicas. Hay universidades que si bien no exigen, no es como obligatorio tener un promedio mínimo, pero hay muchas que sí lo exigen. ¿Sí? Hay muchas que sí lo exigen y que lo consideran un factor importante. Pero bueno, para cuando ya estemos en el proceso de aplicación a la beca, entonces es importante hacer la diferenciación entre cómo es que podemos presentar o calcular el promedio. Entonces existen dos formas. Las universidades requieren a veces el promedio, que se calcula por la totalidad de las materias que se hayan cursado durante la carrera. Entonces, eso incluye desde el primer semestre hasta último semestre, todo lo acumulado de lo que se haya obtenido por materia. Entonces eso va a ser el Grade Point Average, se conoce como Grade Point Average. O también hay universidades que piden que este promedio sea calculado por periodo académico, lo que nosotros conocemos como semestres. Entonces por cada semestre se va a tener un acumulado, ese se llama Cumulative GPA o Grade Point Average, y pues de igual manera para ambos se debe saber y se debe tener con anticipación un certificado por parte de la universidad que te diga los créditos que cursaste y pues dependiendo de la universidad lo que pida, o el que va general por todas las materias o el que va acumulado pues por periodo académico. Eso para tenerlo en cuenta. En el caso de Colombia, nosotros pues tenemos el sistema de calificación numérico en la universidad, ¿no? Por lo menos. En la escala pues donde 5 es la nota más alta y pues 0 obviamente que no se tiene en cuenta, pero entonces las universidades generalmente piden un promedio que puede variar entre 3 y 4, una nota 3 y 4 como mínimo para aplicar. Sin embargo, pues todo va a depender de la universidad y de la carrera a la que se presente, ¿no? No siempre va a ser lo mismo. Pero también obviamente tener en cuenta que siempre entre más alto es el promedio, pues mayor es la oportunidad de pasar y de ser elegido y por supuesto de destacar frente a otros, ¿no? Porque las becas siempre son muy competitivas. Y lo que ustedes decían, a veces eso puede hacer la diferencia entre un candidato y otro. Pero es que eso no es todo, chicas. Viene también otra cosa que es muy importante, yo creo que para la mayoría de las becas en el exterior, y es los exámenes internacionales, ¿no? Totalmente, Joana, totalmente. Digamos que este es el paso, uno de los pasos más difíciles para aplicar a cualquier beca, ¿no? Entonces, siempre que nos hablan de exámenes internacionales que van a ver, van a evaluar tu nivel en lengua extranjera, pues nosotros hablamos especialmente del inglés, del IELTS y del TOEFL. Entonces, en ese punto muchas cosas dependen. ¿Por qué? Porque puede que algunas universidades lo pidan y pueden que otras no. Y eso de que depende a su vez del país al cual tú quieras presentarte para obtener una beca o qué tipo de universidades también. ¿Por qué? Porque hace la diferencia, digamos, no sé, si tú te vas a presentar una beca en Alemania, por ejemplo, pues uno diría, no, pues es que allá el idioma es el alemán, entonces seguramente te van a pedir que presentes un examen en el que evalúen tu alemán y no tu inglés. Pero eso depende, ¿por qué? Porque cada universidad tiene unas reglas muy específicas a las cuales están sujetos, sobre las cuales tú deberías ser evaluado en tu idioma extranjero. Por ejemplo, puede que hayan universidades en alemanas que sí te pidan IELTS o TOEFL, como puede otras que no. Entonces, eso siempre va a depender mucho del lugar al que tú te vayas a presentar. Entonces, también sucede
que, por ejemplo, algunas universidades le dan prioridad al dominio de la lengua extranjera de forma oral y este se va a comprobar en la entrevista. Entonces tú tienes que ser, mejor dicho, supremamente profesional y pulcro en la entrevista que tú presentes en ese idioma, ¿sí? Entonces, en ese sentido te puedes salvar un poco de la parte escrita, del reading, del IELTS, pero aún así el consejo fundamental en este punto es que no te confíes. O sea, nosotros yo creo que al ser profes somos muy confiados en ese sentido y al estar preparándonos todo el tiempo en nuestras materias de inglés, nosotros somos como no, pero nosotros sí tenemos buen inglés porque toda la carrera en inglés y nos estamos preparando en inglés, pero no hay que confiarse y hay que seguir preparándose. Yo creo que hoy en día hay muchas herramientas, muchas aplicaciones para seguir perfeccionando nuestro nivel de inglés. Entonces yo creo que eso es como una tarea constante si tú en serio quieres aplicar a una beca. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita que ya hablamos y retomamos un poco de cuáles son estos requerimientos de las becas, vamos a aterrizar todo esto, digamos que en un escenario real, una beca que puede favorecernos a nosotros que somos estudiantes, especialmente estudiantes de 9º y 10º semestre de licenciaturas pues en español e inglés o pues en español y lenguas extranjeras, la cual es la beca del profesor colombiano Fulbright para el 2021. Esta beca es muy importante, ¿por qué? Porque se ha ajustado precisamente al perfil que tenemos nosotros y también porque actualmente está vigente, o sea, la convocatoria ahorita está abierta como hasta inicios de agosto. Pero entonces, digamos, como para entrarnos un poquito en este tema y decir, bueno, como que esa beca sí es confiable, porque uno siempre queda como con esas dudas de, bueno, pero ¿por qué me van a financiar todo a mí? Entonces, vamos a dar como un poquito de información al respecto. Entonces, para ver, bueno, pero ¿quién financia esta beca? Entonces, esta beca nace a partir de la fundación o de la comisión Fulbright, que es una comisión que se estableció más o menos en 1957 en Estados Unidos, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente pues de la situación social que vivió todo el mundo a partir de este hecho, pues entonces los países y los gobiernos decidieron como llegar a acuerdos y empezar a trabajar juntos para crear como convenios y alianzas internacionales para, digamos que limar esas perezas y cooperar en función de apoyar la educación pues en distintos lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, todo inicia en Estados Unidos, que crea lazos y vínculos con otros 164 países. Y pues uno de esos 164 países es Colombia. 10 años después de eso nace pues la comisión acá y desde ese momento hasta el día de hoy más de 4.000 colombianos se han visto beneficiados de estas modalidades de convenios y de cooperación. ¿Sí? Entonces, digamos, si de pronto algunos de ustedes piensan como que, uy, bueno, pero es que ahorita no es mi momento, ahorita estoy como en el pregrado, tengo que terminar, ahorita no tengo el dinero, pues no se preocupen porque Fulbright realmente ofrece muchas oportunidades de acceder a una beca, no solo a nivel de pregrado, sino también de maestría, de doctorado, de profesor, de investigador, o sea, hay muchísimas opciones. Entonces, por eso creímos como conveniente, digamos, como que aterrizar todos esos tips, esos pequeños consejos a una beca real. Entonces, no sé si de pronto ustedes antes habían escuchado algo sobre esta beca o algo por el respecto. Pues yo había escuchado al respecto, pero no estaba muy enterada hasta que ya viéndolo pues en concreto, ¿no? Ahorita con la información. Listo, chicas, súper. Listo, entonces vamos a ver cada uno de esos pasos de en qué consiste esa beca. O sea, si yo me la gano, ¿qué voy a hacer y qué va a pasar conmigo? Bueno, esta beca de Fulbright, profesor colombiano de inglés, busca como brindar a los participantes o a los beneficiarios la oportunidad de que tú te vincules a universidades de los Estados Unidos para enseñar cursos introductorios o intermedios de español como lengua extranjera, ¿sí? Y eso va a ser durante 20 horas semanales y digamos que tu labor como profesor va a ser como apoyar a los departamentos de español de la universidad y también va a ser a apoyar como otros espacios alternos a esos de formación. Listo, pero es como español como lengua extranjera y todo eso va a suceder como en un periodo entre 9 y 10 meses a partir del segundo semestre del 2022. Listo, entonces digamos que lo chévere es que este programa pues te permite poner como en práctica todas esas habilidades de enseñanza y de docencia de las lenguas extranjeras que tú tengas y pues te permite como sumergirte de lleno pues en la cultura estadounidense.
También otra cosa muy chévere es que, digamos, bueno, tú no solo allá vas a enseñar, sino que vas a tener una formación previa con muchos seminarios en Fulbright, que son totalmente gratuitos si tú obtienes la beca. Entonces, como que tú vas a entender bien y de primera mano cómo funciona un sistema educativo de otro país diferente al tuyo, como en este caso es los Estados Unidos. Entonces, es una gran oportunidad para ti, para formarte en ese sentido. También otra cosa muy importante es que, como mencionaba, tú no solo vas allá a enseñar español, sino que también tú tienes que estar de lleno y liderar muchas actividades culturales y proyectos comunitarios que contribuyan como a ese intercambio académico entre Estados Unidos y Colombia. ¿Sí? Entonces, otra cosa también que es muy importante y que, digamos, de pronto a uno lo llena de mucha seguridad, es saber que hay una alianza entre esta comisión y el Ministerio de Educación Nacional para que, por ejemplo, muchos estudiantes universitarios como nosotros podamos acceder más fácilmente. Así que por poner como este punto de ejemplo, se puede ver la Universidad Nacional. La alianza que tienen ellos con Fulbright es como mucho más estrecha, entonces estos estudiantes pueden acceder a este tipo de becas mucho más fácil y a las charlas que ofrece como tal Fulbright. ¿Listo? Entonces tengan todos estos referentes en cuenta para saber que esta beca le da la oportunidad de seleccionar a 4 docentes para que puedan ir a enseñar a Estados Unidos español como lengua extranjera. Pero entonces ahora vamos a las preguntas importantes. ¿Cómo aplicar? ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Cómo creen que es el proceso para aplicar una beca de estas? Pues yo creo que siempre es como llenando un formulario, es registrándose a la página o algo así, aunque bueno, en eso voy a ser más específica, ya leyendo el documento, porque es importante informarse. Simplemente los estudiantes que quieran postularse van a seguir 4 pasos, ¿sí? Entonces el primer paso es leer determinadamente los términos de referencia que van a encontrar en la página oficial. El segundo paso es diligenciar el formulario de registro. El tercero, pues disponer de unos documentos, que ahorita les voy a hablar de eso, para el proceso. Y cuarto, realizar la aplicación en la plataforma Slate. Listo, ahí van a encontrar el anexo de cómo se hace, de cómo subir los documentos. Bueno, ya en cuanto a todos estos requerimientos y documentos, es importante hablar de cada uno de ellos. Sí, entonces, como se mencionó al principio, pues si deseamos aspirar a la beca, pues debemos presentar 3 ensayos hermosos en inglés. ¿Listo? Entonces, el primer ensayo pues va a estar relacionado con los objetivos y motivaciones del aspirante. Por ejemplo, experiencias previas a nivel profesional y cómo esas, presentar en ese ensayo cómo esas experiencias han impactado a nivel personal y profesional. Se debe tener en cuenta que se deben alcanzar unos objetivos y vamos a presentar, bueno, esos objetivos están relacionados con un problema o una necesidad en ese país, sobre todo en Colombia, ¿no? Entonces, este ensayo no debe superar las 2 páginas. En el segundo ensayo, ¿de qué trata? En el segundo ensayo vamos a hablar de las metodologías de enseñanza y ahí debemos dar información muy específica y ejemplificada de las metodologías que como docentes vamos a aplicar durante el proceso, durante el programa. Y por último, un ensayo relacionado a cómo vamos a compartir esa cultura, ¿sí? Es ser muy claros en exponer pues cómo vamos a comparar, ¿sí? Cómo vamos a dar a los estudiantes esa información sobre la cultura dentro y fuera del aula. Otro documento importante es el currículum vitae, ¿sí? Este debe ser de 3 hojas, ¿sí? No importa el formato, este puede ser en PDF. ¿Sí? También las cédulas, lo normal, pero la cédula debe ser colombiana. El estudiante puede tener 2 nacionalidades, pero pues que no sea estadounidense para aplicar el programa. Otro aspecto importante es el perfil. Es importante que el profesor o el estudiante esté vinculado a una universidad, ¿sí? Que sea un programa de licenciatura con énfasis en inglés, ¿sí? O que el estudiante sea activo, ¿listo? Entonces, digamos, en el caso del estudiante que no ha recibido su diploma o su certificación de grado, pues debe contar con él a más tardar en mayo 1 del 2022 para que pueda irse, ¿listo? Bueno, si el aspirante está en ejercicio, este debe tener un título
antes del 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Que se ha graduado de un programa con duración de mínimo de 4 años y demostrar con un certificado su vinculación con la universidad y no importa el tipo de contrato que el profesor tenga. Es importante tener en cuenta eso. También las notas, los certificados de notas expedidos por la universidad, de los títulos que obtuvieron, ¿sí? Por ejemplo, en el pregrado, pues se tienen en cuenta el promedio general acumulado, que es de 3.8 a 5. También las notas, ¿no? Presentar las notas de cada uno de los cursos del programa, ¿listo? Y otro punto importante aquí es hablar del promedio entre la maestría y el pregrado, ¿sí? Eso se suman los dos dentro de los mismos rangos. Por último, también están las cartas que hablábamos de recomendación. Son 2 cartas, puede ser personal o académica o una de cada uno, ¿sí? Se puede escribir en inglés, debe incluir la relación que tienen el recomendante y el candidato y el tiempo que tienen de conocidos, ¿sí? Aparte de eso, también tenemos otro requisito que es el IELTS. Entonces, Paola nos va a hablar un poco más de eso. Uy, sí, yo me siento como especialista en estos temas porque es mucho lo que hay que buscar sobre estos exámenes precisamente. Y bueno, ¿qué nos pide Fulbright en este caso? Fulbright nos da 3 opciones para la presentación del IELTS o del TOEFL. En este caso, con ellos puedes presentar para esta beca el TOEFL IBT, el TOEFL ITP o el IELTS académico. Entonces, primer llamado de atención y cosa súper importante para mencionar. Si no obtienes los puntajes que son mínimos exigidos por ellos, pues tu aplicación a la beca no será tenida en cuenta. Entonces, para tener eso bien presente, ¿es con IELTS y con TOEFL o no es sencillamente para esta beca? Y los resultados que tú vayas a presentar a la beca tienen que haber sido presentados a partir de agosto del 2019. Fechas anteriores tampoco van a ser tenidas en cuenta. Entonces, ojo aquí con los puntajes requeridos. Si tú vas a presentar el TOEFL IBT, tu puntaje mínimo tiene que ser uno global de 80. Si tú vas a presentar el TOEFL ITP, el puntaje global tiene que ser de 567. Y si tú vas a presentar el IELTS académico, tu puntaje tiene que ser mínimo de 6.5. ¿Listo? Otros requerimientos importantes que aclara muchísimo Fulbright es que no se reciben ni copias físicas ni digitales de ese puntaje que tú hayas tenido, sino que por medio de la plataforma se hace un convenio directo entre la entidad con la que tú lo presentaste y Fulbright. Entonces, ten en cuenta todo ese procedimiento que se tiene que hacer antes de que te confíes y se te pase la fecha de la convocatoria actual. También sucede que si no lo has presentado, lo puedes hacer con Fulbright, pero pues tienes que acercarte a la página y ver cómo es el proceso de inscripción y a ellos donde te remiten para que tú lo presentes. Si vas a hacer eso, ten en cuenta nuevamente fechas de convocatoria. ¿Por qué? Porque, digamos, puede que lo hagas muy sobre el tiempo y se te pase, digamos, por ejemplo, la fecha en que te entregan los resultados del IELTS y los resultados y la fecha en la que suceden otras cosas dentro de la misma convocatoria. Entonces, siempre ten muy en cuenta eso de las fechas. Digamos, por ejemplo, en el caso puede que te entregan los resultados en 10 días hábiles y tú estás muy cerquita de una fecha en la que tienes que presentar otra cosa. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Nuevamente reiterando que no pueden ser fechas anteriores al 2019. Y otras fechas importantes es que si vas a presentar el TOEFL ITP, no puede ser más en otra fecha posterior al 27 de julio del 2021, o sea, dentro de un mes aproximadamente. Y si es el caso de el IELTS, no puedes presentarlo más allá del 6 de agosto del 2021. Listo, pero este tema de los exámenes no es lo único preocupante. También pensemos en algo como la entrevista. ¿Qué pasa con la entrevista, chicas? Sí, es cierto, la entrevista es como, bueno, ya vine a hacer esa última parte donde se condensa todo, ¿no? Es como la que quizás ayuda a definir en definitiva tu postulación. Y bueno, algo que pensaba es que, como hablábamos ahorita, pues la entrevista va a ser la oportunidad de presentarte frente a los evaluadores y demostrar que tú eres la persona indicada para hacer parte de la convocatoria y ser elegido como becante, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay todo un proceso que mencionabas ahorita justamente, Diana,
Ese proceso también tiene que ver con la revisión de los documentos y de las aplicaciones que llegan a Fulbright. Y luego ellos citan a una entrevista. Con las personas que acumulen puntajes más altos, con todo esto que hemos mencionado, los exámenes de promedio, todo esto, va a ser como criterio para poder citar a los que se están presentando. Y luego ya en la entrevista propiamente hablando, también hay unos criterios, unas especificidades que hay que tener en cuenta, que se complementan con lo que tú hayas puesto en tu aplicación. Entonces, obviamente allí debes demostrar una capacidad de liderazgo, demostrar lo que tú has hablado de los proyectos que vas a llevar a cabo, la parte cultural, todo se va a integrar y que hay una alta capacidad de liderazgo, pues obviamente en todo el proceso que estás llevando a cabo. Ahí también tiene que ser importante la parte del impacto y la coherencia del proyecto académico con lo que se dice, ¿cierto? Con las preguntas que se vayan a presentar en la entrevista. Entonces, siempre todo tiene que tener mucha coherencia. También se pide mucho que haya contemplar la diversidad, la equidad, la inclusión. Obviamente se está trabajando con otra población, hay que conocer un poquito de antemano, pues, obviamente la cultura, tanto la colombiana como la de Estados Unidos, entonces no queda de más averiguar, saber al respecto, pero tener muy en cuenta en la postura, en el proyecto que se presente, toda esta parte de la diversidad, la equidad y la inclusión. Y también ellos requieren que tengas, digamos, una alta capacidad de adaptación y de resiliencia, entonces para tener en cuenta en la entrevista. Y bueno, algo también que es muy importante, que a veces la gente no se entera con esta beca, es que esta es una beca de retorno, ¿sí? La proyección que se haga en la propuesta no solo debe contemplar lo que se va a hacer allá, ¿cierto? El antes, porque pues hablamos de la coherencia, ¿no? El antes, que es lo que se tiene pensado hacer durante la estadía allá en Estados Unidos, y lo que se va a hacer después, ¿cierto? Al regresar al país, porque pues es una parte obligatoria de todo el proceso, también tienes que hablar de qué es lo que vas a hacer cuando vengas. Por ejemplo, no solamente decir yo voy a mejorar mis oportunidades, pero también es explicar cómo, ¿sí? Pero bueno, también ahí ya hablamos de pronto de todo lo que se requiere y a veces es como muy tedioso, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué creen? Esta beca es muy famosa, o sea, las personas hablan mucho al respecto, pero pues no saben como lo que incluye, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen, chicas? ¿Ustedes han escuchado sobre los beneficios que incluye o qué eso tan bueno es que tiene pues esta beca? Bueno, pues yo sí ya había escuchado un poquitico de la beca antes, como les había comentado, y yo creo que, bueno, parte de los beneficios es siempre el apoyo monetario que te dan, digamos, como en todo, digamos, tal vez en términos de papeleo, de documentación, de tiquetes aéreos, pues la estadía ya un poco también te van a ayudar, y especialmente escuchar algo sobre la formación que te dan a ti, como sobre todo el programa Fulbright, que es muy bueno, al menos para enterarte del sistema educativo en Estados Unidos. Sí, exacto. Pues en este caso, chicas, la beca incluye varios beneficios. Entonces, uno de ellos, el primero, pues quizás más importante, es la extensión de la matrícula en la universidad de destino. Esto lo conocemos nosotros generalmente como becas parciales, becas completas, becas incluso nulas. Esta modalidad también existe en la beca Fulbright. Pero entonces, como hay más beneficios, este es solamente uno de ellos, entonces se debe pagar, no se debe pagar o se paga solamente una parte de la matrícula en esta universidad de destino. Ese es uno de los beneficios. Eso también depende mucho del perfil del aspirante. Entonces también si el perfil es muy completo, si tiene varias cosas, pues también puede que esté entre aquellos que van a aplicar a la beca completa en cuanto a la parte de la matrícula. También, como tú decías, Paola, ellos tienen un servicio de consejería académica. Es como todo un proceso de acompañamiento que se va a dar, asesoramiento, que es muy necesario durante el proceso porque surgen preguntas referente a todo, hasta cómo llenar las aplicaciones, hasta cómo hacer todo el proceso del viaje, y pues ellos hacen un acompañamiento constante. También hacen unos seminarios previos obviamente, cuando ya ha seleccionado la persona, se hace un seminario previo, pues para todo el proceso del viaje, cómo es la vida en Estados Unidos, cómo adaptarse, toda la parte académica, y hay un último seminario ya estando allá,
que es como más enfocado hacia la enseñanza de idiomas y de la metodología para hacerlo, porque como ya lo habíamos mencionado es muy importante, pero ellos siempre están reforzando, o sea, como ayudando en ese proceso con capacitaciones al respecto. También otro beneficio que es muy importante y que no todas las becas lo incluyen, y por eso pues esta es muy buena al respecto, y es que ellos cubren el costo y el trámite de la visa, que a veces es muy tedioso y si se hace solo pues es complicado, ¿no? Entonces ellos hacen también todo el acompañamiento del proceso para postularse a una visa que sea no solamente para condición de estudiante por el programa, sino también de trabajar, o sea, una visa de trabajo que, como tú bien decías, Paola, es de 20 horas semanales. Entonces esto de igual manera no va a depender de la universidad completamente ni de la fundación, sino de la embajada. O sea, aquí entra la embajada de Estados Unidos a decidir frente a la aprobación o negación de esa visa, entonces hay que tenerlo en cuenta. También ellos tienen un programa de accidentes y enfermedades. No es un seguro de viaje propiamente, sino es un programa adicional. Entonces, la parte del seguro de viaje sí tiene que ser costeada por el aplicante para tenerlo en cuenta, pero ellos también ofrecen una parte pues de básica de accidentes y de coberturas que también puede complementarse al seguro de viaje. Y pues el estipendio mensual. Esta beca también te va a dar a ti $1,000 aproximadamente mensualmente. Pues puede ser bien en especie, es decir, que te den a ti el lugar de alojamiento o que te den, pues obviamente la comida diaria, o te pueden dar el dinero para que tú costees estos gastos. Entonces, dependerá también de la universidad, por supuesto. También esta beca incluye el tiquete aéreo, chicas, y a veces uno dice, bueno, pero no, a mí he conocido becas que tienen la modalidad de todo el proceso te pagan, pero menos el tiquete aéreo, pero pues esta lo incluye, y te van a pagar hasta aproximadamente 3.700.000 pesos del costo del tiquete, ida y vuelta, por supuesto, en clase turista, ¿sí? Y pues, entre otros beneficios está el acompañamiento por parte de un miembro de Fulbright y de un asesor estudiantil. Esto es muy importante, chicas, porque cuando se va a otro país, todo el proceso de, bueno, dónde llego al aeropuerto, dónde me van a recoger, quién me va a ayudar, quién me va a llevar al alojamiento, cómo llego allá. Entonces ellos ofrecen esta parte de asesoría con una persona que va a estar acompañando, pues es muy bueno en esa parte porque no todas las becas lo cubren. Entonces, bueno, pero en este caso yo sé que quedan muchas cosas en el tintero, ¿cierto? Que quedan como cosas que quizás la gente aún se pregunta, entonces, ¿cómo podemos saber al respecto? Sí, claro, Joana, exacto. Y además porque no hay nada como uno leer absolutamente todo, enterarse con sus propios ojos y hacer su propia interpretación de las cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente en ese sentido, Fulbright tiene muchos canales muy abiertos a dar todo tipo de información sobre la beca, ¿sí? Entonces, pues nosotros les contamos 3 maneras en las que podrían acercarse directamente a Fulbright, como a informarse por sus propios medios. Entonces, digamos, ustedes inicialmente pueden profundizar toda esta información que nosotros les contamos en la página oficial de Fulbright para enterarse pues de todas las especificidades como tal que tiene la beca y otras becas que ellos también manejan. Ustedes también pueden, como segunda opción, seguirlos en su canal de YouTube, donde van a encontrar absolutamente todas las charlas que ustedes puedan imaginar referente a becas, a programas y a posibilidades que ellos ofrecen para prepararse. Incluso no únicamente es referente a becas, sino también a maneras o talleres que ellos ofrecen para prepararse y planear una movilidad de estudio al exterior. También es muy, muy útil. Ellos muchas veces ofrecen esos seminarios de formación investigativos y todos se transmiten absolutamente por su canal de YouTube, entonces no pierdan como esa oportunidad de echarle un ojito al canal de YouTube. Y finalmente, otra opción que ustedes pueden tener y que es mucho más sencilla y que la van a tener siempre en sus bolsillos, es seguirlos a ellos en su perfil de Instagram, donde van a tener acceso súper fácil y constante a las nuevas actualizaciones que ellos hagan sobre becas e información de sus programas. ¿Listo? Entonces, pues esa es la invitación abierta que dejamos para todos ustedes, para que sigan buscando becas, para que sigan aterrizando todos esos sueños y esas probabilidades que ustedes quieren de ir al exterior. Genial información, de verdad. Es importante que pues todos los que están viendo este video, los que quieran ser profesores de español en otros países, pues revisen esta convocatoria y se postulen. Ya dimos muchos aspectos importantes a tener en cuenta, solamente investigar y aplicar, así que la invitación está abierta.
Sí, es cierto, chicas. Ya yo creo que obviamente esta información no solo sirve para esta beca, sino da un poco una idea lo que en general requieren las becas para, sobre todo para otros países, ¿no? De igual manera, pues recuerden que en Labs Audel recientemente estuvimos compartiendo información sobre tips para la escritura de estas cartas, de estos ensayos, que también es otra parte bien extensa, entonces para que lo revisen, y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad, chicas. Bueno, así será. Vale. Nos vemos. Chao. 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 Chao.